Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla. Yo soy Armando Enríquez con las charlas que llevo constantemente con los autores de Bonilla Artigas Editores, y hoy quiero agradecer a Héctor Alejandro Cárdenas Lara el haber aceptado la invitación para platicar de este libro sui generis y muy fantástico que es Érase una vez, certezas para provocar dudas, y el cual es ampliamente recomendable, y ahorita vamos a hablar un poco de él, o un mucho. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy contento, muy complacido. Yo agradezco también a Bonilla que haya aceptado mi borrador y lo hayan convertido un texto en un libro que me ha complacido mucho y estoy muy contento. Héctor, la primera pregunta no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, tiene que ver con el camino hacia el libro. ¿Cómo un ingeniero metalúrgico se pone a escribir una historia del mundo? Me voy a remontar a los viejos tiempos. Cuando yo terminaba el bachillerato tenía dos líneas por donde caminar para mi elección de carrera profesional. Una era la química y la otra la antropología. Pero ya tendrás tu idea de que los padres le dicen a uno, te vas a morir de hambre si te vas por ahí. Fuimos con la mirada de ellos a consultar a un amigo de ellos, médico, cardiólogo, a hacerle la misma pregunta, y él me dijo, si te dedicas a la química vas a tener formas de mantenerte bien y después puedes estudiar antropología. Digamos que fue la aceptación general que me hizo tomar la carrera de química. Pero mira, estaba yo, ahorita que te digo, pensando que la antropología me llamaba mucho la atención por de dónde venimos los pueblos y las culturas, cómo llegamos a conformarnos, o cuál ha sido la evolución y cómo estamos ahora. Pero también me llamaba mucho la atención de qué están hechas las cosas en el mundo de la materia, ¿no? De la química. O sea que eran pues dos curiosidades paralelas. De manera que elegí química. Nunca dejé de estar interesado en leer a los sociólogos, a los antropólogos, a los historiadores. Y así llegué al tiempo. Siempre fui haciendo por ahí algunas notas que quedaban en una libreta o que las extraviaba, hasta que aparecen las maravillas de la tableta o del celular, donde se me ocurre algo y lo anoto, lo escribo. Y luego otra cosa y lo escribo, y cuando junto notas, pues me da tiempo de poder corregir e incluso mejorar cosas que no hayan estado dichas ahí. Pero para llegar a responder tu pregunta, la pandemia vino a hacer un poco contribuir a esto, ¿no? Por un lado, yo me jubilé en el año 19 de la Facultad de Química de la UNAM, y viene la pandemia, y entre muchas cosas, bueno, estábamos encerrados en casa, mi esposa y yo, mis hijas fuera de casa, cada una con sus actividades, pero no nos veíamos, todos estábamos muertos de pánico, ¿no? Y entre otras cosas dije, voy a leer algo de historia, porque yo no tengo conocimientos muy claros y tengo entreveradas fechas, nombres, lugares. Y me puse a buscar y me encontré a Gombrich entre muchos autores, pero dije, ¿cuál voy a elegir? Le pregunto a mi hija Valentina, que es maestra en diseño, egresada de la Esmeralda, maestra en diseño gráfico, maestría en artes visuales, y actualmente está haciendo el doctorado. Y le dije, ¿tú conoces a Gombrich? Como que se sonrió un poco y me dijo, ninguno de los estudiantes de la Esmeralda podemos no conocer a Gombrich. Desde el año 1 estamos leyendo historia del arte de Gombrich, y luego lo discutimos y tal, pero es fundamental. Entonces, bajo esa premisa yo dije, es un autor reconocido. No hay duda en que es un personaje. Entonces tomo su breve historia del mundo y la empiezo a leer.
Y al tiempo de leerla, me vino la idea de hacer unas notas personales, porque dije, si no, después me voy a acabar igual confundido como estaba al principio. Entonces me puse a escribir unas notas que fueron depurándose y quedaron en lo que ahora es el libro. Claro que en paralelo me venían otras cosas que yo había pensado en algún otro momento o que me surgían a partir de Gombrich, y empecé a pensar en agregar un apéndice, luego otro y luego otro, y me dio para hacer, me vino la idea de hacer apéndices de la A a la Z, y el libro tiene dos partes: la cronología histórica que yo tomé de Gombrich, y la segunda parte, que son como ensayos breves que me produjeron también una satisfacción. Ya me fui para más lejos de No, está bien, porque al final de cuentas una de las preguntas iba a ser ¿por qué Gombrich? ¿Por qué no cualquier otro historiador? Excelente pregunta por esto que te acabo de decir, porque me vi confundido en elegir a uno, a otro, a quién. Hay gentes muy renombradas de lo que yo buscaba en la bibliografía por internet, pero Gombrich fue por esto que te digo, como un autor reconocido en su historia del arte, con múltiples traducciones a muchos idiomas, muy leída, muy revisada. Dije, bueno, pues es una persona seria. Cuando entro a revisarlo y a verlo, compruebo desde mi punto de vista que es serio, y que las circunstancias bajo las que escribe este libro lo hacen muy particular. Sobre todo me llamó mucho la atención el capítulo 40, que lo escribe años después, muchos años después de haber escrito toda la obra, cuando él dice: todo lo que escribí antes fue lo que leí en los libros. En este capítulo voy a escribir lo que yo he vivido. Y él se está refiriendo a que sale de Viena en el 35, antes de la Segunda Guerra Mundial, y vive pues los horrores de la guerra. Y en poco entra a decir: no me habría yo imaginado que esto pudiera suceder. Y lo veo siempre pues como muy serio, pero además muy ameno, sin dejar de contar los matices alrededor de los personajes. Y eso me atrajo mucho y me gustó mucho y me encantó. Y tú haces algo similar al llegar al siglo XXI. Dices, aquí cada quien que escriba su historia. Palabras más, palabras menos. Sí. Pero yo creo que ahí te faltó contar tu historia, porque creo que a final de cuentas el siglo XXI que hemos vivido, estos 25 años o 19 o 20 cuando empezaste, sí, han sido definitivos en muchas cosas, porque hemos visto el surgimiento de China como la gran potencia, sí, la caída de los Estados Unidos como gran potencia, el resurgimiento velado de la Unión Soviética, ¿no? Cierto. Los atentados del 2021. Y creo que con esta forma tan particular que tienes de narrar, y en la cual voy a entrar ahorita, hubiera quedado muy bien ese pincelazo del siglo XXI para seguir despertando dudas. Porque cuando yo me enfrento por primera vez a érase una vez certezas para provocar dudas, yo lo imagino en las manos de los adolescentes. Yo lo imagino en las manos de niños terminando la infancia, con una gran curiosidad por lo que sucede a su alrededor. Tal vez porque así era yo, tal vez porque por lo que cuentas de la química y la antropología, así eras tú. O sea, todo lo que caía en nuestras manos lo leíamos, todo lo que caía en nuestras manos investigábamos sin tener internet ni a San Google. Pero yo veo este libro en manos de un adolescente curioso y a la vez fascinado con el libro, porque el libro abre muchos caminos sobre la investigación, ¿no?
Sí, en el sentido que tiene el subtítulo, es hacia donde me llamó la atención, es decir, no voy a escribir algo que no lo haya yo comprobado. Es decir, tomo a Gombrich, pero paralelamente me fui buscando a otros autores que que hablaban de lo mismo, para ver si había algo que reforzar o que acabar de precisar, ¿no? Entonces, por eso dije, son certezas que traté de escribir en una página para que nadie tuviera que decir, bueno, son 100 cuartillas, no las voy a poder leer ahorita, la dejo y luego no, lo hice con el propósito de que donde lo abran, cualquiera que lo tenga en manos, y qué bueno que me propones a unos chicos, donde lo abran, lo que lean es completo. Ahí empieza, tiene una secuencia y termina. No tienen que irse a la página anterior o a la siguiente, ¿no? Eso es algo que se me antojó, digamos, ¿no? Y la otra es que a partir de la concisión, o tratando de ser muy acotado y breve, provocara dudas, que la gente dijera, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Quién más estuvo ahí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿No? Entonces, me anima a pensar, o me animó en este momento a pensar, como el caso de estar en una clase, cuando tanto tiempo que estuve dando una clase, que mis estudiantes me preguntaban algo, y yo creo que algo que no entendieran, porque yo no lo expliqué bien, porque no les di fundamentos, por las razones que sean, o por su curiosidad de ir a más, que me provocaron a mí tratar de indagar para darles una buena respuesta. Pero además me animaba saber que les estaba provocando dudas. Creo que eso es esencial como maestro, pero como escritor divulgador, en este caso de historia, es importantísimo que no quedarse en el libro nada más, ¿no? Sino ir buscando, no quedarse en los apéndices, sino ir buscando, siempre buscando cómo enriquecer más nuestro conocimiento, ¿no? Sí. Y lo otro es, Érase una vez, es una historia 100% occidental, ¿no? Sí. Falta ahora... Mientras te escucho voy a tomar un poco. Falta ahora que nos obsequies Érase una vez o americano, porque la historia del continente es rica y vasta, o oriental, porque a diferencia de nosotros que aprendimos la historia occidental y que en muchos casos siempre viendo hacia el norte por razones obvias, hoy muchos de los muchachos van a tener que empezar a ver hacia oriente, porque la historia la van a construir los chinos. Entonces, yo te propongo un segundo tomo. Me planteas algo que es muy interesante, que no lo tomo como un reto porque se me hace muy ambicioso, pero que sí me ha provocado curiosidad de saber más del Oriente, y de ese Oriente que viene, ¿no? O que ya está aquí. Te digo varias cosas. No conozco, nunca he estado en esa parte del planeta. ¿Cómo puede uno decir, ahorita que te lo digo, más allá de la cortina de hierro no fui a ningún lado, ¿no? Lo que llamábamos la cortina de hierro mitades del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo, pero sí es algo que se antoja. Se me antojan, o tendría yo 3 antojos. Ya, tú me pusiste 2 y yo te voy a agregar uno más. Oriente, como bien lo refieres, por muchas razones, que ahora en mis cursos
a mis alumnos les hago ver o les insisto que volteen a ver para donde viene el sol, que la cosa va a cambiar. Y todavía me atrevo a decirles, si hoy me preguntan cómo van a ser las cosas dentro de 5 o dentro de 10 años, yo les digo, no tengo la menor idea. Así es. No tengo la menor idea. Pero lo que sí me parece que tengo convicciones de que va a ser diferente y que a ustedes les va a tocar esa diferencia. Lo dice Wallerstein a finales del siglo XX, donde él dice, no sé cómo va a ser el mundo, pero en el 2050 va a ser otra situación. Y también él dice, no sé cómo va a ser, no sé, pero, sí, pero va a cambiar. Ese sistema mundo del que él habla y escribe varios volúmenes, por lo menos 3 que yo recuerde, va a ser otro. Va a ser otro en un futuro no muy lejano. Y hay una parte entre lo que yo escribí de las notas de historia, que digo, las personas que viven en una transición de una era, no saben que están viviendo en esa transición, saben que hay situaciones incómodas, sienten incertidumbre y no se dan cuenta, porque ahí ocurrió que nadie se puede dar cuenta, que están viviendo en un momento en donde van a cambiar las cosas y nadie sabe cómo van a ser, ¿no? Esto lo digo en alguna parte del libro. A lo mejor hay algunos parrafitos que no algunos, más bien yo matizo algo de lo que dice Gombrich y le pongo mi propia mirada, ¿no? Sin falsearlo a él, ni tomarlo prestado para decir una mentira, pero de ahí parto. Entonces, esta mirada o esta necesidad de estar atentos, como dijera en términos deportivos, estar atentos a ver de dónde viene la bola, ¿no? que no te golpee, que tú sepas para dónde correr. Esa es una. La otra, lo dijiste, América, y me resulta complejo en nuestro continente, al sur de México, me resulta complejo. O sea, he estado de visita por ahí en algunas partes, en Brasil, en Argentina, tengo muy buenos amigos en Guatemala. Yo haría ahí la broma que después de salir de Oaxaca todo se parece mucho. Cuando vamos a Chiapas, a Guatemala, estamos en el mismo lugar, ¿no? Pero la otra es la historia, y esa es la segunda que tú me propones, y la tercera es la historia de México, que me gustaría tener las facultades o la posibilidad de tomar a uno o a varios autores y hacer unas notas sobre historia de México, que se me antojan también. Sí, ¿no? claro. Esa es la otra. No, y además es muy interesante, porque yo creo que nuestra historia, que ha sido tan manoseada, la contamos a partir básicamente de la independencia, la mal contamos, que de alguna forma está bien, porque esa es la historia de México, ¿no? Cuando se forma el país. Pero para atrás, y sobre todo los 300 años de colonia no existen en los libros de historia, y es una de las partes, yo creo que más interesantes y más donde más se cimenta todo lo que es hoy México, ¿no? Muy ricas, muy ricas. Me llama mucho la atención en la parte de la ciencia y de la química, pues las discusiones entre Alzate y Vicente Cervantes, y la nomenclatura de Linneo que Vicente Cervantes traía de España, y la nomenclatura autóctona, y las discusiones, los jaloneos que se daban ahí, y toda la mirada que tuvo Humboldt cuando estuvo acá, y que se lleva las muestras de Manuel Andrés del Río a
a verificar, a ver si había un nuevo elemento, y dice, no, no puede ser que un habitante de ese continente descubra un elemento y se lo piratean auténticamente, ¿no? El descubrimiento del vanadio, que se llama Vanadis, por una diosa sueca, Okay. pero no respetar el nombre que le dio Andrés del Río de policromio primero, como de los colores que daban sus sales, y después eritronio, por ser más pegado al rojo de la sangre, Okay. ¿no? Y él le puso eritronio. No, eso no existe, es una variedad de otro mineral, ¿no? Y fíjate que una historia que me gusta mucho, la que cuenta Patricia Fraga sobre Fraga, sobre la historia de la ciencia, que justamente no son estos relumbrones, sino es todo lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando alguien dice o propone una mirada nueva del mundo. Entonces, esa parte también me resulta muy interesante, ¿no? No, y además nos acabas de descubrir a muchos una historia que suena no solamente interesante, sino fascinante, con este pirateo del elemento descubierto en la Nueva España. En la Nueva España, ¿no? Claro. Y así debe de haber muchas historias que debe de valer la pena contar, y que hay que tirarse los clavados, ahora sí ya no buscar. Yo creo que ahí el problema es que no creo que haya un autor, sino más bien es irse a la hemeroteca y es una investigación más profunda, ¿no? Sí. Pero resulta, así como lo platicas, resulta fascinante. Que se antoja, ¿no? Sí, por supuesto. Y ciertamente yo respeto mucho a los historiadores, tengo amigos muy queridos historiadores, y lo digo en mi libro. Yo no soy historiador ni pretendo serlo. Yo estoy contando lo que yo leí, como lo he leído, pero no soy un investigador de la historia, no tengo esas facultades, no lo podría hacer. Pero me vuelves a provocar con estas ganas de escribir esta historia o una mirada de la historia de México que recoja algunos de estos capítulos, ¿no? Sí, porque yo creo que hay capítulos y momentos de la historia de México que no están muy bien contados, por así convenir a muchas cosas, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, si yo creo, Woody Allen decía, si mis películas provocan que un ser humano esté triste, habré logrado mi cometido. Yo creo que el cometido de Héctor Alejandro Cárdenas Lara es provocar que el que lea Érase una vez siga buscando datos e historias que complementen no solamente el libro, sino que ayuden a contar nuevas historias, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me anima a pensar que así suceda, ¿no? Que alguien me diga, oye, leí ahí en tu libro tal cosa, pero me surge una pregunta, una duda. Yo diría, gracias. Incluso, fíjate, cuando estaba logrado. Sí, claro, cuando estaba leyendo la parte de Florencia, de los Médicis, dije, tengo que volver a ver la serie de este, que está muy mal contada, pero de los Borgia, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese es el más pequeño de las provocaciones, no irme a la mentira o a la ficción. Sí. Pero la verdad es irse al libro que te cuente la historia verdadera del momento, conocer a los personajes, porque yo creo que conocer, y eso me lo despertó tu libro, voy a tener que conocer muy bien la historia de Lorenzo de Medici, porque como lo pintas, parecería ser un verdadero demócrata. En tiempos donde lo que reinaba en el mundo era la monarquía.
Sí. No. Entonces me hace interesante, sobre todo porque, por analogía, hoy que vivimos monarquías disfrazadas, es interesante regresar a los muy pocos demócratas que ha tenido este planeta. Porque yo lo que digo es que si hay un método de gobierno que ha sido el usual para los seres humanos y el que ha triunfado, siempre ha sido la monarquía, con diferentes nombres, pero es la monarquía. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, la democracia solamente tiene 200, 300 años de existir, porque los griegos era otra cosa y porque el Atling islandés era otra cosa, ¿no? Pero creo que una de las grandes cosas de tu libro es que sí provoca a cualquiera el investigar, el buscar, el encontrar nuevas formas de la historia. Y una pregunta que yo te iba a hacer, porque tú me dices desde un principio, lo pensé para que lo leyeran mis amigos, para provocar estas dudas. Esta es una pregunta que va ya de acuerdo con nuestra edad. Sí. Pero ¿nunca pensaste en, este es un libro que me gustaría que leyeran mis nietos o nietas? Pues, creo que no lo pensé así, pero si tú ves la dedicatoria, en ella están los nombres de mi nieto y mi nieta. Ah, ok. Y también aspiro a que ellos lo abran y lo lean, ¿no? Y me digan, oye, aquí, ¿por qué pusiste esto? Voy a decir, gracias. Sí. Sí. Me causa emoción pensar que van a abrir el libro y les va a invitar lo voy a decir, para abrir otros libros. Y yo creo que ese es un gran valor de tu libro, que lo que hace es invitarte a abrir otros libros. Aunque hoy más bien es buscar en San Google, pero... y lo bajamos a Kindle y ahí, exacto, ahí lo vamos a ver. Pero ciertamente hay una riqueza en una librería que a lo mejor no la logras comprender si pasas por la calle, por el lado, o algunos hasta que se pasan por las mesas de los libros, pero sí cuando te provocan una duda, puede ser que entonces sí vayas con más firmeza a tratar de hacer esto. Héctor, perdóname, déjame, interrumpo el hilo, pero me quiero regresar a una cosa que dijiste, las monarquías disfrazadas. Me gustó mucho esa expresión tuya, porque ciertamente mirando la historia, mirando lo que ha pasado atrás, siempre ha habido una autoridad que manda, que impone la forma de convivir. Pues no digo de vivir, pero sí de convivir de los seres humanos. Y un personaje que a mí me apasiona es Carlomagno. ¿Cómo fue capaz de ir avanzando en los territorios que tomaba y dejando gente al mando, respetando las costumbres y los modos de vida de esas comunidades, por donde iba pasando, muchas lenguas, muchas religiones, muchas culturas, pero él tenía el mando? ¿Cómo le hizo? No tengo la menor idea, pero un poco la democracia tiene que ser algo así como en este sentido, ¿no? Y lo digo de una manera muy simplista, pues es escucharlos a todos, pero se hace lo que yo les digo, ¿no? No, bueno, sí. No es que nadie pueda hablar, ni decir, ni opinar. Vengan, todas las opiniones, vengan. Y al final, de una vez lo sepan, se va a hacer de esta manera. Sí. Puede ser que tengas razón. Yo no soy demócrata. Y nací muy fuera del tiempo para ser monárquico. Y mira, empezaste la conversación con el Oriente y con China, que viene
y que ha mostrado cómo la disciplina y el rigor de hacer las cosas de cierta manera da frutos que tenemos a la vista en las calles, en nuestra ciudad, en cualquier lado, ¿no? En todo el mundo. De manera que ahí también podría uno cuestionar el asunto. O sea, una de las cosas que me gustó tanto de leer a Gombrich y después de tratar de hacer un acopio sintético de las cosas, es como llamaba la atención de las culturas a través del tiempo, cómo han ido unas progresando, otras fracasando, digamos, ¿no? A la muerte de Carlomagno se descompone todo el panorama europeo, pero todo, completamente. Se empiezan a pelear, a discutir, o sea que yo podría decir, ¿qué pasó ahí? Pasó un desgobierno. Se acabó el gobierno, se acabó el orden de cómo podemos vivir mejor, ¿no? O cómo podemos vivir juntos. Y también tal vez tiene que ver con una cosa que luego es difícil entender, que es personalidad del personaje, carisma del personaje y la correcta manera de saber mandar. Eso es bonita expresión, claro, sí, ciertamente. ¿No? Porque a diferencia de lo que pensaban las monarquías donde se heredaba el reino, el heredar el reino no te da, y tú dices Carlomagno, pero lo hemos visto a lo largo de todos los reinos habidos y por haber, cómo llegaba el momento en que se descomponía, pero esta línea consanguínea hacía que la gente siguiera creyendo que era la forma correcta de gobernar, ¿no? Cuando a lo mejor no es tanto un asunto de monarquía, sino de aristocracia, ¿no? Que gobierne también el mejor. Sí, exacto. Héctor, yo quiero agradecerte que hayas aceptado charlar conmigo aquí en la librería Bonilla. Yo soy el agradecido también. Quiero seguir leyendo historias de Héctor y por lo tanto ya te comprometí a colaborar en Artefacto de Letras, que nos mandes textos para que la gente los lea. Pero ¿dónde te encuentra la audiencia en redes sociales? En Facebook. No soy de muchos puntos de referencia porque vengo del siglo pasado y apenas estoy incursionándome en esto. Pero en Facebook, en mi página de Facebook, puede consultar las cosas que voy publicando. Sí. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me negaré a seguirle diciendo ex como todo mundo, como Cernícalo, @Cernícalo, ahí me encuentran. Y les recuerdo que Artefacto de Letras es un esfuerzo transmedia de Bonilla Distribución y Edición para la promoción de la lectura. Los esperamos en nuestra página web, también en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de X. Y próximamente también vamos a estrenar un espacio en Spotify, en los podcasts y algunos eventos que tenemos en nuestro canal de YouTube también. Los invito a consultarlos, los invito a seguirnos, los invito a leer a todos los autores que hoy forman esta gran familia que se llama Artefacto de Letras. Y también les recuerdo que yo tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden escuchar en cualquier plataforma en la que escuchen ustedes su podcast. Muchas gracias a Yaroslava Cebes, como siempre, por la producción de este episodio, y nos vemos la próxima vez aquí en la librería Bonilla, platicando con los autores de Bonilla Artigas Editores. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando, muy complacido.